Igualmente un gusto. Buen día. Ahí se está sumando la gente. Okay. Buenos días. Buen día. Buenos días. Cruz, recuerda que tienes que dejarnos a nuestros amigos. Hola Lilian, ¿cómo estás? Muteado nuestro público. Sí. O sea que se enoja y empieza a reclamar, claro, sí. Voy a entonces a comentar que internamente hagan por chat la consulta. ¿O no? Anita, ¿cómo estás? Hola. ¿Y eso, Víctor, las ves tú y me las cuentas o yo las voy mirando? No, porque el que está administrando ve el chat. Ya. Esperemos un minutito más. Ok. Ya en tiempo, los voy a presentar. Hola, buenos días. Mi nombre es Anita O'Ryan y a nombre del equipo de Librook le damos una cordial bienvenida a este nuevo espacio que nació en pandemia para apoyar a la industria del libro y que hoy, gracias a todos ustedes, empieza a consolidarse como un pasaporte sin fronteras para el libro chileno y latinoamericano. Agradezco la participación de Editorial Universitaria y la presentación de este libro, Presidencialismo a la Chilena, con la participación de su autora Mireya Ávila y Víctor Letelier, director editorial de Editorial Universitaria. Y que viva el libro. Bien, buen día. Agradecer a Librux el espacio, darle la bienvenida a todos y todas las asistentes a nombre de Editorial Universitaria, representada por su gerente general, señora Lilian Samit. Agradecemos la presencia a la presentación del libro Presidencialismo a la Chilena, Coaliciones y Cooperación Política 1990-2018 de Mireya Dávila Avendaño. Les invitamos a los y las asistentes para que puedan visitar nuestro stand, donde encontrarán todo nuestro catálogo con un 30% de descuento. Además, tener presente que tenemos la tienda Mercado Libre con 12 cuotas precio contado. Para la editorial universitaria es primordial poder entregar a la comunidad obras con contenido que respondan a las distintas necesidades de información y conocimiento. Por ello, creemos que esta publicación y nuestro catálogo son un gran instrumento para que las personas cuenten con esas herramientas, siendo el libro el medio que les ayuda a su desarrollo y formación. Queremos saludar especialmente a nuestra autora, Mireya Dávila, porque ya forma parte de nuestro catálogo y de nuestra casa editora. Ella es profesora asistente del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, doctora y magíster en Ciencia Política de la University of North Carolina, Chapel Hill, Estados Unidos, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como parte del equipo asesor en políticas públicas de la Presidencia y en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, y también como consultora para la Comisión Asesora Presidencial de Derechos Humanos. Fue directora del programa de gobernabilidad en Flaxo, Chile, subdirectora del Instituto de Asuntos Públicos de mayo de 2013 hasta mayo de 2014. Doy entonces la palabra a Mireya Dávila.
Bueno, muchas gracias por la invitación a todos y todas y agradezco el espacio que tengo para poder compartir mi reflexión académica sobre lo que es el presidencialismo. Yo llegué a este tema porque me interesa la pregunta en cómo se gobierna. Me parece que desde el punto de vista de la democracia es clave saber cómo podemos tener buenos gobiernos y cómo los gobiernos logran generar mayor bienestar a la sociedad. Y desde esa reflexión me interesó desde mi historia, desde la historia y desde la ciencia política hacer una combinación y preguntar, bueno, ¿cómo ha sido el gobierno desde 1990 en adelante? Pensando en que desde la ciencia política y también desde la historia, si miramos la historia del siglo XX y lo que llevamos del XXI en Chile, hay una clara diferencia entre los gobiernos de coalición entre la democracia pre-73 y la democracia post-90. Entonces la pregunta surgió, bueno, ¿cuáles son las diferencias de las coaliciones de gobierno? Porque si miramos las coaliciones que se desarrollaron en el siglo XX, son bastante inestables y hay mucho cambio de gabinete. Entonces, claramente mi pregunta es, bueno, ¿cómo se gobierna si las coaliciones son tan inestables? Porque además, todos sabemos lo que pasó en 73 y que esta inestabilidad de la coalición, entre otros factores, terminó en el golpe de Estado. Entonces, a partir de esa reflexión, empecé a mirar largamente cómo habían sido los gobiernos de la concertación y entre medio los del presidente Piñera, y me llamó la atención esta estabilidad, la concertación más allá de la opinión política que tengamos hoy día, y que yo sé que en Chile hoy día la concertación es como el eje del mal, incluso antes que la dictadura, pero más allá de eso yo relevo la excepcionalidad de la concertación como una coalición de las más estables en la América Latina y lejos la más estable en Chile. Entonces mi pregunta fue, bueno, ¿cómo lo hicieron y cómo no se pelearon entre medio cuando habían temas muy complejos por los cuales pelearse? El tema de derechos humanos, el tema del propio modelo de libre mercado, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa reflexión me zambullí en los gabinetes y en los gobiernos de la concertación. Después seguí investigando a los gobiernos del presidente Piñera y básicamente me dediqué a mirar, bueno, cuando uno mira y mi libro en ese sentido es una buena aproximación y un buen resumen de todo lo que se ha estudiado sobre la teoría de coaliciones, porque una de las cosas que más llama la atención en los gobiernos es por qué, voy a decir un garabato, miércoles la gente decide cooperar para el poder, si el poder es algo que generalmente no, tiende a no compartirse. Entonces la pregunta que dice uno, bueno, ¿cómo cooperan? ¿Por qué cooperan? Y una vez que deciden cooperar y juntarse en coaliciones, la pregunta es, bueno, ¿cómo administran lo que las coaliciones en el gobierno les interesa, que es básicamente hacer políticas públicas de acuerdo a sus programas de gobierno, y cómo administran los cargos del gobierno? Yo sé que esto, hoy día, con todas las críticas que hay a la clase política, a la élite y todo esto que estamos viviendo en Chile, pareciera ser algo como que no debería hablarse, pero al revés, yo quiero hacer un llamado a pensar estos temas porque independientemente de las posiciones políticas que uno tenga, van a haber gobiernos, van a haber coaliciones, van a haber partidos políticos y bueno, la idea es que se generen instituciones y acuerdos que permitan una mayor gobernabilidad. Entonces, en base a eso, me dediqué a mirar los gobiernos y partí un poco de la literatura, y eso me parece que es un buen resumen que hago en el libro con respecto a las diferencias entre las coaliciones políticas en gobiernos parlamentarios y en presidenciales. Si miramos lo que pasó el 73, la literatura o la gente que estudia estos temas dice, uy, hay un problema básico en el presidencialismo, que en el fondo no permitía resolver las crisis. Y se tuvo que llegar entonces a la salida extrainstitucional que fue el golpe de Estado. Yo sé que esto es muy simple y es mucho más complejo, pero una de las argumentaciones que se da, pareciera haber un problema básico en el sistema presidencial que no permite resolver crisis. Si viajamos hasta el día de hoy y vemos lo que ha pasado en el último gobierno de la democracia en Chile, vemos que claramente había un problema grave de gobernabilidad y han habido voces que han dicho, bueno, tiene que renunciar el presidente, tiene que salir el presidente. Entonces, la pregunta es, bueno, pareciera ser que los presidencialismos, por ser tan rígidos, esta elección separada de candidato a parlamentario y presidente y el término fijo del gobierno, hacen que el sistema institucional sea muy difícil resolver esta crisis en que se meten de repente los países. Entonces, en base a eso, y viendo la historia, me concentré en la concertación y me concentré en algunos ejes básicos para tratar de entender, más allá del diseño institucional, ver cómo los gobiernos de la concertación y después del presidente Piñera resolvieron este tema de gobernar juntos en términos del tema de los cargos que se asignan a los niveles de ministerio. Y bueno, y uno mira y uno dice, bueno, la concertación fue una coalición muy atípica, y la gran pregunta que viene para el futuro es si
van a haber coaliciones de este tipo, pensando además en la lógica ideológica, en que la Concertación reunió rivales políticos, rivales que en la década del 60 y el 70 tuvieron tensiones fuertísimas respecto a programas de gobierno y muchos recuerdan, sobre todo la generación que vivió el tema de la UP, el rol que tuvo la democracia cristiana en el tema de no ayudar o de no encauzar a una salida democrática que no fuera el golpe de Estado. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué pasó que terminaron gobernando juntos además 20 años? Y ahí yo destaco, en mi libro hace un buen recorrido de cómo se formó la coalición en los tiempos de la dictadura, el debate que hubo respecto al modelo económico, si se aceptaba o no, el primer debate que es si se aceptaban las reglas del juego de Pinochet, porque un gran debate que hubo en la coalición fue, bueno, o en la futura coalición fue, ¿aceptamos lo que dice Pinochet de someternos a esta lógica de los tiempos del plebiscito, etcétera, o no? Y ahí todos sabemos que en Chile hubo gente que aceptó esta vía institucional, y otra gente que optó por la vía armada, que básicamente fueron los que el Frente Patriótico y atentaron contra Pinochet el 86. Entonces, dicho eso, hago un repaso sobre la Concertación, los debates que hubo internamente y cómo la Concertación se basó en el acuerdo entre el mundo socialista, muy golpeado además por la represión, dividido entre medio, y el mundo demócrata cristiano también absolutamente sumergido, pero con más vínculos con la dictadura en términos de relaciones. Y se formó esta coalición y se pusieron a competir, ganaron las elecciones, el triunfo no, todos los que vivimos en Chile sabemos que fue algo épico, que por lo menos para mí es algo que el punto de vista de la emoción es difícil todavía no lo vuelvo a sentir, incluso más allá del plebiscito. Yo sé que las generaciones más jóvenes no lo viven así, pero para uno el plebiscito del 88, por lo menos para mí, fue algo muy importante. Y en esa lógica, entonces, lo que yo estudio es qué mecanismos tuvieron la Concertación para cuando llegaron al poder y asignaron los cargos de gobierno. Y eso tiene que ver con, básicamente, un cambio respecto a lo que pasó en las coaliciones de antes del 73, que le dieron mucho más espacio al presidente. Punto uno. En cierta forma, Elwin pudo y tuvo la capacidad de administrar la coalición con una cesión de poder de alguna forma de los partidos. Si vemos y viajamos en el tiempo, nos damos cuenta que en la época por ejemplo, de la UP o de Frey, los partidos políticos tenían mucho más peso específico en la toma de decisiones que en la vuelta a la democracia. Entonces, el presidente Elwin pudo, de alguna forma, manejar esto. Después, hubo un cuidado en esto que se llama cuoteo. Hoy día, la crítica pública es la élite política cuotea, se aprovechan del Estado, etcétera, etcétera. Pero yo lo miro más desde el punto de vista de cómo se gobierna, y es natural, desde mi perspectiva, que las coaliciones políticas que ganan el poder gobiernen con sus partidarios, con sus cuadros. Cuán profesionales son, hasta qué momento llegan de la escala del Estado, esas son cosas a discutir, pero me parece que eso en toda coalición de gobierno tiene que ser así. Y lo que hizo la Concertación, que fue muy cuidadosa en asignar los cargos en términos del balance partidario interno. Y eso les permitió bajar las potenciales crisis al interior de la Concertación, cosa que no hemos visto en el último tiempo con el presidente Piñera en su segundo gobierno, y tampoco con el primer gobierno, en que hubo siempre un resquemor y una crítica de parte de los partidos de la coalición respecto a la asignación de cargos. Tercero, fueron tan cuidadosos y tan de alguna forma obsesivos con esto de asignar de alguna forma correctamente para que no hubiera problemas internos, que incluso si había un cambio de un ministro, cambiaba el subsecretario si es que era el mismo partido. O sea, eran muy cuidadosos en esos equilibrios internos de la coalición. Y cuarto, el tema de la tecnocracia, que también se critica desde el punto de vista de la democracia, que la tecnocracia, los tecnócratas toman decisiones alejadas, esta tensión que hay entre participación en democracia y la decisión de los expertos. Y lo que hizo la Concertación es que, si bien gobernó con tecnócratas, todos los tecnócratas, salvo uno, eran militantes de partido. Entonces, el control político de la coalición y de las políticas públicas lo tenían los partidos. A diferencia que vamos a ver después en el caso del gobierno del presidente Piñera, tanto el primero como el segundo, en que el presidente Piñera, y creo que ahí hay unas debilidades de su manera de gobernar, tiene que ver con que gobierna con independientes, con personas que no vienen de partidos políticos. Entonces, la toma de decisiones es mucho más costosa, porque no solamente tienes que coordinarte con los dirigentes de los partidos, sino que tienes que coordinarte individualmente con cada uno de los ministros. Y eso, desde mi perspectiva, desde el punto de vista de la vorágine que es gobernar,
también es una cosa bastante más débil. Entonces, analizo los gobiernos de la concertación, veo matices dentro de los gobiernos, o sea, el presidencialismo coalición del presidente Elwin no fue exactamente igual al del presidente Frey, ni el de Bachelet con el de Lagos. Ahí hay una diferencia, pero sí es curioso y es interesante porque la DC, como era el partido más votado, los socialistas cuidaron mucho a la democracia cristiana desde el punto de vista de los cargos, en el sentido de asignarle cargos más allá de la representación que tenían en términos del Congreso. Termino con la concertación y mi libro también se concentra en los gobiernos de la derecha, que me parece que hoy día, mirando lo que estamos viviendo en Chile, es muy interesante porque de alguna forma el presidente Piñera, porque los presidentes en un sistema presidencial, tan presidencial como el chileno, que eso fue una de las características de la Constitución del 80, una Constitución que reafirmó de manera muy fuerte el rol del presidente, pensando en que esta Constitución diseñada por Pinochet y por Jaime Guzmán iba a tener a Pinochet mucho más tiempo del que resultó con el plebiscito, ¿verdad? Porque perdió el plebiscito del 88. Entonces, en esa lógica, en un sistema tan presidencial, los presidentes tienen tres funciones, creo yo. Son jefes de coalición, administran la coalición con los que llegaron al poder, son jefes de gobierno, administran el arte de gobernar, de la toma de decisiones, y son jefes de Estado, en la medida que se hacen cargo del Estado. Y en esa perspectiva, si miramos al presidente Piñera en sus dos gobiernos, y especialmente en este, podemos argumentar, no sé qué pensarán los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, que ha tenido mayores problemas en comparación con la concertación en términos de el manejo de la coalición. ¿Y por qué? Porque básicamente, más que ser independiente de los partidos, los considera poco y ha gobernado con muchos independientes. Más de la mitad de los gabinetes del presidente Piñera son gente que no tiene partido político. ¿Y por qué ustedes dirán es tan importante? Bueno, porque gobernar es tomar decisiones en colectivo. Y cuando tú tienes gente que viene de un mundo externo a ese mundo político, es mucho más complejo. Si sumamos además que buena parte de esa gente viene del sector privado. Entonces, claramente me parece que hay una primera diferencia no menor, y lo hemos visto en último tiempo con el discurso de la semana pasada del Estado de Cuenta de la Nación que hizo en el Congreso, y con el aviso con respecto al matrimonio igualitario. Y ahí me parece que es como para mí el ejemplo de la no gobernabilidad de una coalición, porque en el fondo tomó una decisión, no fue consulta, y lanzó esta verdadera bomba que astutamente, de mi perspectiva, le quitó, en el fondo quitó la atención del balance mismo y concentró en el conflicto interno que desató dentro de la coalición. Entonces, desde mi perspectiva, me parece que es interesante. Y esto también me parece que es relevante pensarlo en lo que estamos viviendo hoy día, porque mi libro es interesante en la medida que hace un recuento de la concertación, establece muy en detalle, creo yo, además yo hice muchas entrevistas, entonces todo esto que estamos conversando está basado además en mis conclusiones en base a más de 50 entrevistas que hice con personeros tanto de la concertación como del gobierno de la derecha. Entonces me parece que ahí me permitió, y por eso es más bien una estrategia de investigación cualitativa, porque me parece que es mejor tomar así y ver en el fondo lo que piensan los actores, porque los actores son los que de última son los que toman las decisiones. Y pensando en eso, y pensando un poco en la reflexión, y eso es lo que me quiero dedicar en los minutos que me queda, tiene que ver bueno, estamos en un momento constituyente, como se dice, me parece que el sistema político fue capaz de resistir el estallido social de manera democrática. Me parece que eso habla bien de la democracia chilena, más allá de las opiniones que podamos tener sobre la crisis, etcétera. Me parece que el cambio constitucional es una oportunidad para repensar el tema del presidencialismo y para pensar cómo queremos que sean los gobiernos y cuál es el vínculo que tienen que tener con la ciudadanía y la relación con el Congreso, ¿verdad? Si queremos avanzar hacia un sistema en que el Congreso tenga mayores atribuciones. De todas maneras, yo creo que el Congreso, independientemente del modelo que los constituyentes decidan, me parece que tiene que tener más capacidad técnica y mayor capacidad de rendición, de obligar al Ejecutivo a la rendición de cuentas. Me parece que hay un espacio que debería discutirse, cosa de favorecer también la transparencia, la rendición de cuentas, como ya dije, y la posibilidad de una discusión más democrática de los asuntos públicos. Me parece que eso es muy importante. Me parece que hablar del presidencialismo chileno, y ahí hay como dos visiones, desde algunos que dicen, no, tenemos que avanzar hacia un sistema parlamentario total,
¿verdad? Tipo modelo anglosajón, en que en el fondo el gobierno es producto de los acuerdos políticos del Congreso, del Parlamento. Otros dicen, no, tenemos que mantener tal cual el sistema presidencial con todas las facultades que tiene el presidente en la legislación actual. Y hay caminos intermedios que permitirían morigerar, en el fondo, las atribuciones que tiene el presidente como ponedor de agenda, como decidor del presupuesto, y me parece que habría que explorar algún tipo de alternativas así. Me parece también, y es una de las grandes paradojas del presidencialismo chileno, es que si bien el presidente históricamente ha sido muy fuerte desde el punto de vista de todo lo que ya estamos conversando, tiene una organización de la presidencia que lo apoye en su toma de decisiones muy débil. ¿Se acuerdan que fue muy bullado el caso del segundo piso del presidente Lagos, en el cual yo trabajé? Y lo que quería hacer el segundo piso, que se llamó segundo piso porque estaba en el segundo piso, tiene que ver con generar un grupo de asesores que sean del presidente y que en el fondo les generen información para la toma de decisiones. Y ese modelo, si vemos presidencias norteamericanas, por ejemplo, son staff de planta, profesionales que asesoran al presidente en la toma de decisiones. Y eso me parece que en las presidencias chilenas, aún con todo lo que ha pasado, sigue siendo muy dependiente del presidente, muy informalmente dependiente del presidente. Y hoy día, así como en un momento el segundo piso fue, a pesar de los ripios que generaron en un principio a los ministros y a los partidos del presidente Lago, al final se instaló como un espacio de asesoría al presidente. Hoy día las críticas van al revés. Se critica incluso dentro de la propia coalición de gobierno el rol que tiene el segundo piso y que tiene la roulette en la asesoría del presidente. Entonces, debería poder conversarse, a mi juicio, un tipo de organización de la presidencia que sacara este ruido, que solamente hubiera personas que son profesionales y que asesoran al presidente o la presidenta, y más allá de los cargos típicos de confianza que en todo gobierno tienen que haber. O sea, la política se basa en que uno está en grupo y en colectivo con gente que piensa parecido a uno. Yo creo que eso no está mal y tiene que ser así. El tema es cómo se profesionaliza eso de cara a un tema de gobierno que hoy día es cada vez más complejo. La cantidad de información que manejan hoy día los presidentes es mucho más amplia, la cantidad de ministerios es mayor, el tema de la interconexión con el mundo es mucho más compleja. Entonces me parece que eso es una de las grandes como conclusiones que me permitió sacar de mi investigación, y ahora estoy trabajando en los que seguramente espero poder publicarlo después por Editorial Universitaria, que es mi otro libro que tiene que ver con básicamente políticas públicas. ¿Cómo? Si es que, porque la diferencia entre las coaliciones del 73 y ahora es que estas coaliciones no se rompen. En cambio, pre-73, las coaliciones se rompían, salían los partidos, se enojaban, Alessandro entró gobernando con alguno y salió con otro, el propio Frente Popular, no fue el Frente Popular tal cual, fue un ratito solo el Partido Radical y después terminó gobernando con los liberales. Entonces, algo pasa después del 90 que no pasa eso. Pero eso no significa que no haya habido conflictos, los hay. La pregunta entonces, ¿cómo se resuelven esos conflictos en políticas públicas? Entonces ahora estoy trabajando, y Víctor ya va a saber de mí cuando lo empiece a perseguir para que me ayude en esos temas. Así que les parece que dejemos un rato para preguntas, dudas, críticas, que no estén de acuerdo con mi argumento, como todo puede ser. Muchas gracias por el espacio. Entonces, ¿hay consultas de los asistentes? Sí. Lilian. Sí, Mireya y los que están presentes, un gusto de tenerte acá, muy bienvenida y qué rico que podamos trabajar en equipo en la editorial. Estamos muy contentos contigo, con los libros y con la parte académica que tú representas. Así que te doy de verdad toda la bienvenida y que sigamos haciendo proyectos en conjunto. Yo feliz. Mira, tienes tú en la última parte de tu reflexión una cosa que no es menor. Yo creo que hoy día se extraña mucho lo que tú misma dices, o sea, profesional un poco la política. Es cierto que los presidentes deben tener un equipo asesor, pero lamentablemente, porque obviamente eso hace poder tener una mirada distinta, sobre todo hoy día con el tema de la crisis sanitaria, yo creo que se echa mucho de menos. Lamentablemente lo que uno siente es que cada vez estos asesores, ¿no es cierto?, profesionales, cada uno en sus distintas áreas, van adquiriendo
su propia opinión política, y eso cómo poder hacer, ¿no es cierto?, de que en el fondo eso fueran independiente a esta mirada de cada partido político, buscando su propia conveniencia de acuerdo al presidente que gobierna. Hoy día se extraña eso, y yo creo que tú dices algo muy bueno, Mireia, porque los grandes problemas y que en el fondo inciden en la sociedad y en nuestro país hoy día son las malas decisiones, y quizás las malas decisiones tomadas, como tú lo explicas, por algo que no está, ¿no es cierto?, argumentado en una base científica, histórica, o en un determinado tema más basado en la parte profesional de cada uno. Eso sería estupendo. Yo creo que eso se echa mucho de menos, independiente que estén los ministros, que cada uno representa, ¿no es cierto?, un determinado partido político, pero debiera existir, y yo creo que seríamos un gobierno bastante mucho más efectivo para la ciudad, para el país mismo. Y de hecho que hoy día se ve todas las decisiones quizá, y de hecho que hay una mesa, ¿no es cierto?, una mesa central que ve toda la parte sanitaria, pero aún así hay otras cosas de fondo, estas ayudas, todo esto. Entonces yo creo que en el fondo tú has dado una muy buena señal, que debiera existir, ¿no es cierto?, este equipo asesor, pero muy independiente de esa mirada política partidista de algunos. Si quieren alguna otra pregunta o reacciono. ¿Reacciono? Sí, por favor. Sí, no, yo lo he pensado harto, y yo voy a defender la política, en el buen sentido de la palabra. Y una, porque no hay sociedades que no haya política, hay en el fondo siempre relaciones de política, en términos de asignación de recursos, etc. Segundo, yo creo que debería haber una combinación virtuosa entre conocimiento experto y política. Porque el conocimiento experto, el científico, incluso puede ser, si recordamos la discusión sobre el aborto en Chile, que hay argumentos científicos para la gente que está a favor del aborto y argumentos científicos para la gente que está en contra del aborto. Entonces yo creo que la buena mezcla es una mezcla de, me parece que razonable que las coaliciones y la gente que compita por el poder o por los gobiernos tengan un programa y un proyecto, y ahí hay todo tipo de sueños, de épicas y de proyectos como realistas en términos de hacer mejor el país. Desde esa lógica yo creo que debería generarse acuerdos institucionales para mejorar el debate desde el punto de vista de la capacidad técnica, pero al mismo tiempo política. Yo creo que son cosas que van de la mano. Y tal vez la mala fama o la mala prensa que tiene la política tiene que ver cuando el balance entre proyecto colectivo y proyecto individual se balanza demasiado hacia el segundo. Yo creo que ese equilibrio es realista, pero hay que generar acuerdos institucionales que permitan subir el nivel. Por ejemplo, queda todo un debate pendiente sobre el tema de los partidos políticos, y si vemos hoy día, si bien la ciudadanía dijo que no quiere, o que mayoritariamente, al menos en la convención, no quiere partidos políticos tradicionales, están todavía el tema de los gobernadores y las municipales. Ahí hay partidos políticos tradicionales aún. Entonces, la pregunta es cómo se modernizan o cambian para mejor los partidos políticos. En que hay una mayor exigencia. Hay todo un tema con los centros de estudio, por ejemplo. Y los partidos de la concertación, esa es mi gran crítica, se fueron al gobierno en 90 y dejaron medio votados los centros de estudio. Entonces, ¿cómo tú generas políticas públicas basadas en evidencia, con una opción política, que sean sin conocimiento y sin desarrollo de investigación? Y esa es como tal vez la gran crítica, que sí lo hizo más la derecha. La derecha tiene libertad de desarrollo, tiene libertad, etcétera, Instituto Libertad. Entonces me parece que esa combinación debería tener una respuesta no solo individual de que haya gente más comprometida, sino que institucional, del punto de vista de generar incentivos desde del gobierno para poder tener gobiernos así. Yo creo que eso tiene que ver con modernizar la política. Por ahí, y no hay respuestas únicas, lamentablemente no hay respuestas únicas. No sé si alguien más, creo que igual estamos dentro de los tiempos también. Bien, agradecer a Mireia, agradecer el espacio a Librux, y
con esta respuesta ponemos término a la presentación del libro. Y en nombre de la editorial, dejarlos cordialmente invitados a que nos sigan en redes sociales, que visiten nuestra página web y visiten el stand que está ahora activo en Librook. Muchas gracias a todos.